¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en una transformación que está pasando ahora mismo en los salones de clase, y es que hay un nuevo alumno en la escuela, uno que no viene a aprender, sino que ya lo sabe casi todo, la inteligencia artificial. Y bueno, está cambiando las reglas del juego para siempre. Vamos a empezar con una pregunta que suena a ciencia ficción, ¿no? A ver, ¿qué pasaría si una máquina pudiera de verdad aprender por sí misma? No solo calcular, sino razonar, crear, hacer las tareas. Pues ya no es cosa del futuro. Es el gran desafío y la enorme oportunidad que tenemos justo enfrente. Ok, vamos con el primer acto de esta historia. Hay que imaginarse un aula cualquiera. De repente, llega un compañero nuevo, uno que no ocupa un asiento, que no levanta la mano, pero cuya presencia, créanme, lo cambia absolutamente todo. Pensemos en esto para que quede claro. Una calculadora es una herramienta. Internet nos da acceso a información, pero la IA es otra cosa. Es una tecnología diseñada para imitar cómo pensamos. Puede escribir un poema, analizar datos o hasta crear código. De pronto, la pregunta clave ya no es ¿qué sabes?, sino más bien ¿qué eres capaz de hacer con la información que tienes? Miren, por siglos, la educación fue como un baile de dos, el profe y el alumno. Pero ahora, como vemos, la IA entra en la pista y convierte ese dúo en un trío. Y claro, este nuevo integrante cambia el ritmo, la dinámica, todo. Altera por completo quién tiene el conocimiento y cómo se comparte. Y bueno, si tenemos un nuevo jugador en la cancha, es obvio que necesitamos reglas. No podemos simplemente lanzar la pelota y ver qué pasa. Hay que poner límites, ¿no? Para que el juego sea justo para todos y, sobre todo, para que sea seguro. Y aquí es donde la trama se complica un poco, porque los riesgos no son menores. Estamos hablando de algoritmos que pueden replicar nuestros peores prejuicios sin que nos demos cuenta. De la privacidad de los datos de los chicos, que es algo súper delicado. Del peligro de que el músculo del pensamiento crítico se nos atrofie si dejamos que la máquina piense por nosotros. Y por supuesto, del fantasma del plagio perfecto, de las tareas hechas con un solo clic. Ante estos retos, ya se están empezando a trazar algunas líneas rojas. La UNESCO, por ejemplo, establece una regla que parece básica, pero es fundamental. La edad mínima para usar IA generativa en la escuela es de 13 años. Y no es un número al azar, ¿eh? Es un umbral para proteger el desarrollo del cerebro en una etapa clave de la vida. Y ojo que esto no es solo una recomendación. En lugares como la Unión Europea ya hay leyes, y su ley de IA es muy clara. Muchos de los usos en educación se consideran de alto riesgo. ¿Y eso qué significa? Pues que integrar IA en una escuela no va a ser tan fácil como bajar una aplicación. Va a exigir auditorías, transparencia total y que alguien se haga responsable. Pero bueno, una vez que entendemos las reglas y los peligros, podemos empezar a ver el otro lado. Las posibilidades son gigantescas. Pero antes de volar hacia ese futuro, tenemos que hablar de un abismo que amenaza con dejar a muchísimos en el camino, la famosa brecha digital. Y es que la realidad es esta, así de cruda. A nivel mundial, 6 de cada 10 escuelas primarias ni siquiera tienen Internet. Entonces, estamos hablando de una revolución educativa que necesita una conexión que la mayoría no tiene. Si no tenemos cuidado, la IA, en vez de ser un puente, podría convertirse en un muro que genera una desigualdad todavía mayor. Ahora, si logramos construir esos puentes y cerrar esa brecha, miren lo que nos espera del otro lado. Un tutor personal para cada estudiante, que se adapta a su ritmo, retroalimentación inmediata, sin tener que esperar, herramientas increíbles para alumnos con necesidades especiales. Y para los profes, imagínense, liberarlos de hasta el 60% de las tareas administrativas. Todo ese tiempo dedicado a inspirar, a conectar, a lo que ninguna máquina puede hacer. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. En este nuevo mundo, ¿qué pasa con el docente? ¿La IA lo va a reemplazar? La respuesta es un no, pero un no rotundo. Su rol no solo no desaparece, sino que se transforma y se vuelve más crucial que nunca. A ver, el profe ya no es el que tiene toda la información en su cabeza. Ahora, con la IA, se convierte en una especie de curador de museo, que elige qué contenidos son valiosos. Se vuelve un diseñador de experiencias de aprendizaje. Y, quizá lo más importante, es la brújula ética de la clase. Esas son las habilidades humanas que ninguna inteligencia artificial va a poder imitar jamás. Y la buena noticia es que los profes no están solos en esta aventura. La UNESCO ya les dio una especie de mapa. El viaje tiene 3 paradas. La primera, entender qué es esto de la IA. La segunda, aprender a usarla como una herramienta pedagógica. Y la tercera, la más emocionante, usar la IA para crear cosas nuevas, para innovar en el aula. Es básicamente la hoja de ruta para el docente del siglo XXI. Bueno, ya entendimos el porqué, los protagonistas y los desafíos. Ahora viene la parte práctica.
¿Cómo llevamos esto a la realidad? ¿Cuál es el manual de instrucciones para meter la IA en una escuela sin que todo sea un caos? Pues la respuesta de quienes saben es, con calma y paso a paso. No se trata de instalar todo de un día para otro. Se empieza por un diagnóstico, por entender qué necesita cada escuela. Luego se hace una prueba chiquita, un piloto, se evalúa qué funcionó y qué no, y solo después se va expandiendo de a poco. Hay que verlo como una maratón, no como una carrera de velocidad. Y para que esto no quede en el aire, veamos algunos ejemplos. Por un lado, tenemos herramientas súper potentes como ChatGPT, pero que son de riesgo medio porque necesitan mucha supervisión. Luego hay otras, como Canmigo, que ya vienen diseñadas para el aula, con más controles. Y finalmente, apps como Duolingo, de riesgo bajo, con un uso muy específico. La lección aquí es que no toda la IA es igual, y saber elegir es clave. Y con esto llegamos al final. La conclusión es bastante clara. La inteligencia artificial dejó de ser una promesa de futuro para la educación. Ya está aquí, es el presente. Así que la verdadera pregunta que nos queda no es si va a llegar, sino si estamos realmente listos para recibirla. La conversación desde luego apenas está empezando,